Hola a todos, soy Lucy y hoy te doy la bienvenida a este video, cómo podemos liberarnos del miedo, cuál es su función biológica y un consejo práctico que te va a ayudar a sobrellevar esos momentos donde te paralizas o donde realmente te quedas atrapado en ese miedo. Bueno, empezaremos entonces diciéndote que el miedo tiene una función biológica y es protegernos. El miedo siempre está a favor de nuestra supervivencia y nos va a ayudar a mantenernos a salvo, básicamente. Esta es la única función del miedo. Nuestro miedo lo vamos a ver representado en nuestro cuerpo en diversas formas, pero especialmente nos vamos a paralizar, a acongojar, vamos a temblar, nuestro corazón va a ir muy rápido, nuestras manos pueden ponerse frías y esto es importante que tú lo sepas para que empieces a comprender cuando estás en un momento de pánico o de miedo y no simplemente digas tengo ansiedad, estoy estresado, porque estos son conceptos muy racionales que te impiden conectar con esa información que al fin y al cabo la emoción te va a dar. Entonces, como vemos, la función biológica es simplemente mantenerte a salvo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros empezamos a racionalizar esta información? Lo que ocurre es que nosotros empezamos a reprimir, a ocultar y nos desconectamos por completo de su mensaje. Es súper importante que comprendas que el miedo o cualquier emoción tiene un mensaje para ti y un mensaje que te va a ayudar a avanzar en la vida con mayor calma, con mayor paz y que te va a dirigir hacia ese bienestar que tanto anhelamos. Entonces, te voy a dar un ejemplo práctico donde vas a comprender esa función biológica y es cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un peligro grandísimo, que sería, por ejemplo, estar ante un león. Imagínate que estás ante un león, pues obviamente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en ese instante? Pues tienes que huir o luchar. Esa va a ser las respuestas de nuestro miedo. Nosotros vamos a tender a irnos de una situación o a luchar, a quedarnos atrapados o quedarnos exactamente en ese mismo lugar porque creemos que es lo mejor. Esto nosotros no lo hacemos analizándolo ni averiguando una u otra estrategia, sino que simplemente tu inconsciente ve el peligro, se activa el peligro, se activa ese programa de supervivencia y tú corres o te quedas en silencio. Esto pasa biológicamente y esto nos sigue pasando en la vida, pero nosotros de repente lo hemos olvidado o simplemente no se nos ha enseñado. Ahora tú estás aquí aprendiendo que ese miedo siempre va a tener como un origen biológico, es decir, donde hay un peligro, donde hay una supervivencia, pero que tú ahora vas a desplazar esos miedos un poco más a nivel psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a vivir un despido de nuestro jefe, algún error que hagamos en el trabajo, como ese peligro a la supervivencia, a no tener que comer, a quedarnos sin un techo o simplemente problemas con nuestros familiares, discusiones que hacen que pensemos que nos vamos a quedar fuera del clan. Y todos los seres humanos, nosotros somos seres sociales, necesitamos pertenecer, necesitamos de esa aceptación y necesitamos de ese reconocimiento. Entonces, nosotros empezamos a experimentar diversos momentos difíciles que realmente están activando una situación de muchísimo peligro, donde quizás tu supervivencia se vea afectada, pero que en realidad ya no es así, porque tú vas a tener la capacidad de observar ese miedo, contextualizarlo y poder decidir cómo vivir esa experiencia sin necesidad de vivirla en modo supervivencia todo el tiempo. Realmente lo que nosotros aprendemos a hacer es escuchar esas emociones biológicas instintivas que simplemente van en pro de esa supervivencia para que tú puedas aprender a gestionarlas y saber cuándo es necesario decirle a tu cabecita, oye, no estoy en un momento de peligro, vamos a a gestionar esta emoción, a vivirlo de otra manera, ¿vale? Entonces es muy importante que reconozcamos en qué momento se nos activa esa emoción sin ocultarlo detrás de una ansiedad, detrás de un estrés, aunque este va a ser tu punto de partida para reconocerlo. Sentarte, conectar con esa emoción y escuchar algo muy importante, y es esa información que está en tu inconsciente, esa programación inconsciente, esos pensamientos que son nada menos y nada más que experiencias dolorosas que viviste quizá en tu infancia, que vivieron tus padres,
tus abuelos o alguno de tus ancestros que vivieron esas experiencias desde el silencio, desde una impotencia emocional, desde una frustración, vidas que no se vivieron, situaciones que no se pudieron gestionar de ninguna otra manera porque su nivel de conciencia o de conocimiento no les daba. Pero hoy estamos aquí y en cada una de estas series de los videos vamos ampliando un poquito más esa conciencia y es a no operar bajo ese miedo. Te voy a dar un ejemplo personal en el que yo vivía muchísimo miedo. De hecho, se me llegó a convertir en una fobia y fue esa fobia o ese miedo a las serpientes. Las personas que me conocen ya saben cómo yo reaccionaba ante una situación como esta. Para mí, solo existían el momento en que la serpiente llegara era como el fin de mi vida, en mi imaginación, en mi cabeza, y como todos sabemos, la mayoría de nuestros miedos están más en nuestra cabeza que en nuestra realidad como tal. Un día yo salí caminando, aquí, que yo vivo en un país donde hay muchísimos animales peligrosos, Australia, y yo salí caminando tan feliz con mi hijo de 6 meses, cuando al dar la vuelta me encuentro con una serpiente. Bueno, yo escuché el y yo en mi cabeza dije, no, me giré y obviamente yo juro que yo vi la serpiente. Mis amigos a día de hoy no me creen que yo nunca la vi, que está así, que sigue estando en mi cabeza, pero yo la vi. Ese día yo de verdad entré en un estado de pánico, salí corriendo con mi hijo, yo tenía a mamá en el teléfono, corrí hacia la calle, ni siquiera pensé, no hubo otra opción para mí, sino salir a correr sin mirar si un carro me podía atropellar. Yo iba con mi hijo. En ese instante, no sé hasta qué punto mi inconsciente estaba a favor de mi supervivencia. Yo creo que sí, obviamente, él ya habría controlado que alrededor no habría ningún carro y que esa era la mejor salida. Y mi cuerpo temblaba, yo temblaba, no sabía ni cómo respirar, estaba en un estado de pánico terrible y lo único que en ese momento me volvió a la calma fue mi hijo y mi mamá que en el teléfono me gritaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con este ejemplo te quiero dar a entender que yo, de tanto pensar en eso, en que se me iba a aparecer esa serpiente, pues algún día la vi, experimenté, llegué a vivir ese miedo y lo que yo hice seguidamente fue reflexionar sobre ese miedo, porque yo ya no podía seguir así. Al día siguiente yo no podía salir de mi casa de solo pensar que me podía encontrar esa serpiente otra vez. Caminaba con muchísima inseguridad. Yo, que soy una persona un poquito valiente, decidí salir al otro día, pero vivir bajo esa angustia no era necesaria ni la creía razonable en estos momentos de mi vida. Así que hice el ejercicio que leí en ese día de Abraham Hicks, en el que dice simplemente que escuches o que te hables, que hagas un nuevo diálogo interior donde empieces a comprender que ese peligro no es latente actualmente. Yo personalmente lo que hice fue explicarme a mí misma, ir por ese agobio emocional, porque yo veía serpientes hasta en el baño, en la taza del baño. Yo me senté, autoobservé mis pensamientos y me dije, oye Lucy, tú no eres el objetivo principal de una serpiente. La serpiente o la culebra no te va a comer a ti porque tú no eres su comida y los animales solo quieren comer. Eso fue lo que yo me dije ese día y eso me cambió la vida a mí en ese instante. En el momento en que yo comprendí que ese animal no me iba a comer y que pese a la experiencia que hubiera tenido mi mamá con las serpientes, que a ella le daban mucho asco, y que coincidencialmente apareció cuando ella me tenía de brazos y me amamantaba, que esa experiencia no tenía por qué continuar. Yo no sé y no he podido investigar si alguien en mi familia murió a causa de una serpiente o sintió un dolor, o bueno, realmente no sé qué experiencia haya vivido alguien en mi familia, pero lo que yo sí sabía era que esa forma de reaccionar y esa forma de vivir esa experiencia aquí y ahora pues no tenía sentido. Yo solucioné ese problema en mi vida a través de ese diálogo interno donde me hacía comprender y vivía esa historia desde un punto de vista donde mi vida ya no estaba en peligro, donde yo no necesitaba esa experiencia para seguir sobreviviendo. Transformé ese miedo por ese amor que yo podía ver hacia las serpientes, a simplemente saber que no era su objetivo de alimentación y que no estaba en la selva en este momento y que no me iban a comer o que no me iban a picar y que no iba a estar en peligro, ¿vale? Entonces yo quiero
Con esto darte a entender que toda esa información, que las emociones como guía, en este caso el miedo, van a avisarte, van a estar latentes, esa información que tú vas a tener que sentarte, escucharla, y escucharla es conectar con eso, reconocer si es necesario ese peligro, si ese peligro ocurrió a otra persona, si necesitamos continuar con ello o realmente tenemos otra conciencia para verlo. Y desde una conciencia donde no tengas que estar en ese modo supervivencia, donde el amor sea el que te guíe, donde estés protegido y donde estés a salvo, esas historias van perdiendo muchísima relevancia. Bueno, y por último, como te dije, voy a darte este consejo práctico para que tú lo apliques a una situación que te paralice, a una situación en la que tengas muchísimo miedo, que no necesariamente tienen que ser fobias, sino que pequeñas cosas, como yo un día también tuve hablar a la cámara, o pequeñas cosas como no dar una opinión por miedo a lo que vayan a pensar de ti, o por miedo a muchísimas cosas que tú puedas tener en la vida, que básicamente vivimos en un estado constante de miedo, de ansiedad, de depresión, simplemente porque estamos en un continuo repaso de nuestro pasado. Básicamente, cuando tú empiezas a vivir un futuro diferente, es cuando tú empiezas a elegir qué situaciones deben ya ser trascendidas, deben ya ser comprendidas de otra manera. Eso es lo mismo que reescribir tu historia desde una nueva comprensión, desde una conciencia mucho más amplia. Como consejo, te dejo ahora, elige una situación de miedo. De esa situación de miedo, quiero que la observes, seas un observador de esa situación. Céntrate en ese momento, céntrate en ese escenario específico. Si es una situación que tú estás recordando, vas a tener que recordar todos los detalles, algún sonido, alguna imagen, pero si es una experiencia que estás viviendo en el momento presente, solo pasa a la autoobservación, retírate del conflicto y conecta con lo que sientes. Esto va a ser uno de los bloqueos más grandes, porque realmente no sabemos lo que sentimos, pero hoy ya sabes que el miedo se manifiesta en tu cuerpo biológicamente con palpitaciones, manos frías, ansiedad, en ese llamado estrés. De la manera en que se representa en tu cuerpo, quiero que conectes con ese miedo y que tengas la valentía de ir a través de esa experiencia que te va a generar muchísimo miedo, y que por consiguiente estés en un estado receptivo de escuchar qué es lo que tanto miedo tienes, qué creencia está ahí latente, y siempre va a estar relacionado con tu supervivencia, con un no puedo, con un no valgo, con cualquier información que tenga que ver y que esté atada a tu protección, a tu identidad como tal, o a tus habilidades en cierta manera para pertenecer, para ser parte, para hacer algo o para crecer simplemente, ¿vale? Una vez estés allí, quiero que hagas este ejercicio de 3 formas diferentes. Eso lo vas a elegir tú en función de tu forma de ver la vida. Uno es, mírate al espejo. Esto lo aprendí de Louise Hay, y es, mirándote al espejo con ese miedo, di, mi mayor miedo es, y tú vas a esperar. Ahí encontrarás respuestas. Si no encuentras respuestas, ahora vas a tomar un papel, si eres de las personas que le gusta escribir, y neurológicamente y científicamente se ha dado a conocer que la escritura es una de las mejores terapias, porque tú puedes descargar todo lo que tienes dentro sin tener que pensar, y luego lo puedes leer. Haces como un doble ejercicio. Entonces coges el papel y empiezas a escribir todo lo que pasa por tu cabeza, todos esos resentimientos que tengas ocultos, todos esos temores profundos. Escribe sin parar hasta que dejes salir todo. Una de las cosas más importantes de conectar con nuestras emociones es liberar. No liberar en tanto la emoción contra otra persona o contra algo, sino liberar la información que hay detrás de esas emociones. Por último, pues podrías aplicar lo mismo que yo hice, que es hacer ese diálogo interno, y es explicarte un nuevo punto, bajarle la resistencia a ese bloqueo o a la importancia de ese miedo en sí. Aquí tienes estas 3 opciones que tú puedes utilizar ante un momento de estrés para poder sobrellevarlo de una mejor manera, y te aseguro que si estás dispuesto a abrirte a ver la situación o ese miedo desde un punto donde te encuentres seguro y a salvo, donde haya protección,
nueva información va a llegar a ti y lo podrás sobrellevar. Solo necesitamos de la autoobservación, de estar presentes y de liberar. Nunca, por favor, intentes controlar tus emociones. Gestionar no es controlar, gestionar es liberar, escuchar, trascender. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por estar tan comprometido con tu crecimiento personal. Ya sabes que yo te puedo acompañar en sesiones privadas a tratar ciertos conflictos específicos para que tú puedas acceder a esa información de manera mucho más rápida y puedas gestionar esa situación de otra manera. Puedes acceder a estos servicios a través de la página web www.lucifranco.net o simplemente puedes dejarme tus comentarios aquí abajo con tus dudas o con tus comentarios. Cuéntame qué tal te pareció, si te ha ayudado, si te ha ampliado esa conciencia. Yo estoy segura que siempre todas las personas nos aportan algo. Un abrazo enorme, Lucy.